Les saludamos con la paz de Dios desde el Departamento de Multimedia de la Unión Colombiana y vamos a avanzar con la última lección del primer semestre del 2016. Es una síntesis, es un resumen de todo lo que hemos estudiado en este semestre, donde hemos abarcado el maravilloso tema de experiencias bajo el dominio de reyes y estadistas. Por eso vamos a ver entonces la lección acerca de los creyentes y las autoridades. Comenzaremos esta lección implorando la dirección de Dios. Padre amado, misericordioso y buen Dios, Rey de gloria, bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Nos presentamos delante de ti para darte gracias por la oportunidad que nos permites de tomar tu palabra, Señor. Te rogamos que nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia, nos dé la unción de tu Espíritu, también para todos los que escuchan este mensaje a través de la internet. Permita, oh Dios, de que bendiga cada corazón que recibe este mensaje, para que en ellos también puedan nacer la semilla de la salvación y que todos podamos obedecer a tu palabra. Te rogamos tu dirección y tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener entonces una parte introductoria. Invitamos al pastor Orlando para esta parte de la introducción. Bien, como ya fue dicho, estamos en la parte de conclusión respecto a las experiencias bajo el dominio de los reyes, que hemos visto muchos de los reyes, tanto en la parte extranjera, fuera de Israel, aún dentro de Israel, también dentro de la parte religiosa, los líderes religiosos y estadistas, como ya vimos, caso de José, de Moisés. Pero ahora llegamos a los creyentes y las autoridades. Ya no es del pasado, sino de nosotros, o sea, que estamos en la fase final también, juntamente con todos aquellos que ya han venido transcurriendo a través de la historia. Los creyentes y las autoridades. Hay dos versículos interesantes en Hechos 4:19 y 5:29 que nos presenta la lección. Júzguense justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo dice Hechos 4:19 y 5:29. Y el otro que está en Mateo 22:21, que dice: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El manejo de cómo nosotros ser ciudadanos fieles, sin olvidarnos que también somos ciudadanos del cielo y que debemos también respetar por encima de las leyes la ley divina. Es nuestro deber, dice la introducción, que en todos los casos obedecer las leyes de nuestro país, pero hace una aclaración: a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios dio en forma audible en el Sinaí. Es decir, que nos invita a ser buenos ciudadanos, a poder nosotros respetar las autoridades, poder ayudar a cumplir los propósitos y los fines, siempre y cuando no entren en conflicto con la ley de Dios. Ahí, hablando de autoridades, hablamos de las autoridades familiares, padres, hijos, las autoridades también eclesiásticas dentro de la iglesia, pastores, feligreses, líderes en sus diferentes ramos de la obra, pero también a nivel de colegio, de universidades, de escuelas, las autoridades también que rigen esas entidades, y qué decir de las empresariales y también de la parte política. Entonces, bajo esa parte vamos a analizar en esta lección una institución de origen divino y su propósito. Hermano Antonio, Pastor Antonio Martínez, en principio, ¿quién estableció al gobierno como una institución? Por lo tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad para con ese gobierno? Bien, qué interesante es que podamos nosotros recordar desde que cuando los hombres eran guiados por Dios, el propósito de Dios era que tuvieran un gobierno teocrático, o sea, que Dios siempre dirigiera al pueblo, ¿no? Pero a causa de la maldad, pues el hombre también sintió la necesidad de que fuese igual como todos los pueblos paganos,
y pidió de que ellos querían ser gobernados por un rey. Monarquía. Entonces Dios les permitió de que ellos eligiesen su rey. Ahora se convierte en una monarquía donde los hombres estaban bajo el dominio de estos gobiernos, pero Dios permite, o sea, Dios autoriza, porque en realidad era una necesidad para el hombre, fuese gobernado, porque antes eran gobernados por jueces, antes de todo también los profetas eran utilizados por Dios, pero ahora también Dios les autorizó de que estos reyes pudieran gobernar, y además de los reyes pues vemos que hay autoridades, además de que hay autoridades civiles, también hay autoridades militares que tienen que ver con el orden establecido, y por eso Pablo, allá en el capítulo 13, dice: sométase toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. O sea que respecto a la pregunta nos está diciendo que Dios mismo estuvo de acuerdo y fue el que autorizó de que existiera este tipo de autoridades, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros debemos en este momento como cristianos ser un ejemplo de obediencia a esas autoridades, porque en realidad eso es lo que nosotros debemos ser, no ser personas rebeldes, que estamos en contra de esos principios, porque Dios ha dejado para que haya orden dentro de los pueblos, dentro de las naciones, ha dejado estas autoridades con toda su, digamos, su investidura, para que nosotros podamos también estar de acuerdo con ella. Pero la otra parte dice: ¿cuál es nuestra responsabilidad para con Él? Entonces, la responsabilidad de nosotros es sujetarnos a los gobiernos, ¿no? Siempre y cuando, ya estamos mirando desde la misma introducción, siempre y cuando no esté el gobierno en contra del gobierno superior, que es Dios. Esa debe ser nuestra posición: obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese debe ser la gran enseñanza que el Señor nos quiere dar en este momento. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos mirar de que somos hijos de Dios y debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, disculpa, aquí hace énfasis en la última parte del versículo 3.1 de Tito. Dice que estén dispuestos a toda buena obra. Se entiende que la buena obra es la buena, no la mala, porque hemos visto a transcurso de las lecciones cómo se dieron órdenes que no eran para lo bueno, como lo vamos a ver también en esta lección más adelante. Pero en el pasado, por ejemplo, los que quisieron ejecutar a Pedro, o sea, los que quisieron ejecutar a Daniel, a sus compañeros, eran órdenes que eran contrarias a lo bueno. Entonces, que esa sujeción siempre es para lo bueno y no para lo malo, porque aquí mismo el versículo lo está diciendo, que estén dispuestos a toda buena obra. Muy bien, qué importante entonces que podamos avanzar en el estudio de esta importante lección con la segunda pregunta, que está para nuestro hermano Samuel. ¿Con qué propósito se establece todo gobierno y cuál es su función? Entonces está el propósito de mantener el orden, que no haya anarquía, porque también, digamos, la palabra de Dios nos está dando esa pauta que es importante. Dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, el que nada debe, pues nada teme. Entonces la autoridad no tiene nadie en contra del que esté actuando dentro del marco de la ley, ¿no? ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Es decir, que se da el reconocimiento, se da la alabanza, se da una buena honra porque se ha avanzado de acuerdo a la ley. Y lo que me parece interesante de cuál es su función, que se lo compara con un servidor. Y el versículo 2 lo menciona 2 veces. Las autoridades son servidores de Dios. Nosotros tenemos los diáconos y de esa palabra viene, o sea que son considerados como un ministerio, como el diaconado, en ese sentido de que están bajo el rango, la máxima autoridad que es Dios, porque autoridad, la máxima autoridad es Dios y ellos son una autoridad inferior y deben regirse a esa autoridad superior. De hecho, encontramos en las escrituras, el profeta Jeremías menciona en su libro, Jeremías 25:9,
del mismo Nabucodonosor y lo califica como su siervo, como alguien que estaba colaborando con él, que Dios lo estaba utilizando con un propósito. Así que las autoridades de este mundo deben estar bajo la soberanía y autoridad de Dios, y si ellos respetan las leyes de Dios, entonces van a cumplir un buen propósito. Ya en la nota sí nos enfatiza algunos aspectos. Yo los podría decir 10 mandamientos que, aunque tienen un énfasis negativo, es decir, que no se debe hacer eso, dice, deben entonces actuar y ejercer sus influencias sin parcialidad, sin hipocresía, negándose a ser comprados o vendidos, despreciando todo soborno y manteniendo entonces independencia y dignidad moral delante de Dios. No han de confabularse en un acto de deshonestidad o injusticia, no han de realizar una acción deshonrosa o injusta para su beneficio, ni apoyarán a otros en actos de opresión. Los sabios gobernantes no permitirán que el pueblo de Dios sea oprimido por la envidia y los celos que incumplen y que vayan en contra de la ley de Dios. Entonces, si se respeta esta parte, si ellos tienen unas normas morales y éticas elevadas, entonces son buenas autoridades que hay que tener en cuenta y respetar, ¿no? Amén. No sé si hay algún comentario. Muy bien, vamos entonces a avanzar a la tercera pregunta, Pastor Orlando. Hay una responsabilidad del cristiano. Además de obediencia y sumisión, ¿qué responsabilidad tienen los cristianos para con el gobierno? ¿A quienes deberían incluir en sus oraciones para poder vivir en paz y tranquilos? Bueno, entonces nos habla de obediencia y de sumisión, que además de eso, la responsabilidad que tenemos ante los gobiernos es, dice, pagad a todos lo que debéis. Es decir, y nos menciona aquí específicamente tributo, y nos habla también de los impuestos, el respeto, la honra debida a esas autoridades. También nos habla de que teme a Dios y honra al rey. Pero en la última parte dice a quienes deberían incluir en las oraciones para poder vivir también en paz y en tranquilidad. ¿Por qué tenemos que orar por las autoridades? Porque ya fue mencionado en la parte de la nota anterior, las autoridades están abocadas al soborno, están abocadas a la injusticia, están siendo instadas a la deshonra, a la opresión, a permitir que haya opresión. Entonces se necesita orar para que el enemigo no pueda tener por dónde utilizar esas autoridades que vayan a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, a la injusticia, porque ahí se nos complica esa obediencia, esa sumisión, como le ocurrió a muchos en el pasado, que más adelante nos va a tocar la lección, en el caso de Saúl, con sus ejércitos. Y termina diciendo en Timoteo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones, que se hagan acciones de gracia por todos los hombres, y entre todos los hombres habla de los reyes, es decir, de la parte política, de gobierno, los que están en eminencia, para poder vivir quieta, reposadamente, con piedad y con honestidad. Ese es el sueño, es el blanco a donde Dios quisiera que vivamos en un reino con respeto a la ley de Dios, con respeto a los derechos humanos, con respeto también que los deberes que tengamos que cumplir nosotros como ciudadanos los podamos hacer como una retribución a esos derechos que se nos han dado, y entonces debe salir del corazón. Y dice la nota aquí, no se nos pide que desafiemos a las autoridades, no vamos a entrar en desafíos, que a veces los hijos quieren, en forma desafiante, quieren entrar en contraposición a las leyes, a los reglamentos a veces de los hogares. Y nosotros también a nivel político no deberíamos entrar en ese planteamiento. Dice, cuando se hable, cuando se escriba,
Debemos ser muy cuidadosos para que no las declaraciones que se hagan, ya sea por escrito o en palabra, parezcan estar en contra de la ley y del orden, porque donde no hay un orden establecido, hay un caos, cada uno hace lo que quiere, así como nos dice allá en Deuteronomios 12:8, que en los días de los jueces cada uno hacía lo que bien le pareciera. Pero nosotros tenemos alguien a quien dar cuenta. Ese alguien son nuestros padres, si son cristianos. Ese alguien está los líderes eclesiásticos dentro de las iglesias. Ese alguien están las autoridades policiales, de ejército, autoridades también aún que manejan los recursos económicos, y las autoridades también gubernamentales en sus ramos ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, basado en eso, Dios nos ayude para que tengamos esa responsabilidad como cristianos y demos buen testimonio al respecto. Bueno, vamos a entrar ahora, hermano Antonio Martínez, de acuerdo con la enseñanza de Jesús, ¿qué deberíamos dar a las autoridades? Lo que piden o lo que les pertenece, y cómo deberíamos actuar en caso de que pidan lo que le pertenece a Dios, ya no solamente a ellos, sino ya tocando lo de Dios. Bien, qué importante es analizar que este texto que se está planteando aquí viene en relación a que los judíos estaban buscando una forma de que el Señor Jesucristo pudiese caer en la violación de la ley romana, porque sabían de que si él violaba las leyes que había establecido el César, que era el que estaba gobernando en ese momento, entonces ahora él debía ser muerto por violación a la ley. Entonces es ahí cuando viene la prueba, y eso nos queda como una enseñanza, porque entonces ahora la pregunta que le hicieron ¿es lícito dar tributo al rey? Entonces, ante esa pregunta, vemos de que él le dice, présteme la moneda, présteme la inscripción. Y les preguntó, ¿de quién es esta figura? Y ellos le dijeron, pues esta figura es del César. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una base muy importante para nosotros, porque en este momento comprendemos que hay cosas que le pertenecen solamente a Dios. Y hay cosas que le pertenecen solamente a los gobernantes, porque si analizamos en realidad las leyes de los gobernantes, en el momento, en la actualidad, podemos ver de que la mayoría de las leyes son buenas, o sea, están hechas para el bien. Y si nosotros respetamos esas leyes, porque esas les pertenecen a los gobernantes y son hechas para el bienestar de nosotros debemos de respetarle a ellos todas esas cosas, lo que exijan de acuerdo a las leyes para bien de nosotros y para bien de la humanidad, eso debemos respetárselo. Ya miramos al que impuesto, al que tributo, al que honra, al que respeto, todo eso le podemos dar. Hay cosas que no se le pueden dar. ¿Cuáles? Por ejemplo, el culto. Yo no le puedo dar culto al César, o sea, al gobierno. Yo no puedo darle el culto que solo le pertenece a ¿quién? ¿A quién le pertenece el culto? Solamente a Dios. Yo no le puedo dar adoración al gobernante, no, al rey, no. Yo solamente debo adorar ¿a quién? A Dios. Eso es muy importante. Hay otras cosas, por ejemplo, el diezmo. ¿A quién le pertenece el diezmo? El diezmo es dado, solamente le pertenece a Dios. Yo no puedo con eso ir porque el gobierno me dice, no, déme de ese dinero para ayudar o hacer, no, yo no puedo darle porque ese le pertenece ¿a quién? A Dios. Y así sucesivamente hay muchas cosas que nosotros no podemos darle de lo que le pertenece a Dios. O sea, otro es la obediencia a Dios. Cuando se trata de obedecerle a Dios, nosotros podemos decir que Dios está por encima de todo gobernante. O sea que Dios es el gobernante de todo el universo y por eso no podemos poner por encima a los gobernantes de la tierra. Entonces es muy importante que nosotros ahora como cristianos podamos entender eso. Pero eso no nos quita el valor de nosotros cumplir con lo que requieren los gobiernos, y entonces ahí vemos de que la moneda o el tributo, el Señor dice, dale al César lo que es del César. Por lo tanto, entonces vemos el ejemplo que la nota nos coloca, y es el ejemplo de David. A David se le había dado una autoridad, y era de que
él podía pues dirigir al pueblo de todas maneras, pero ¿cuál era la autoridad que él tenía? Para dirigirlo bien. Y en todo lo que él dirigió bien, Dios lo respaldó. Pero cuando él mandó y ordenó hacer lo que estaba en contra de Dios, ¿cómo qué cosa estaba en contra de Dios que mandó David? ¿Recuerdan? Sí, cuando mandó la carta a Joab para que colocara al frente de la batalla, colocara al esposo de su amante Betsabé y lo hiciera matar. Eso Urías el Eteo. Era una orden, era una autoridad, pero no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Miran bien que es algo que no podía, si en ese momento, aún en el mismo ejército, los mismos subalternos habían podido decir no obedecemos esas órdenes. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vieron otras cosas como acensar el pueblo, que Dios había ordenado no hacerlo, más sin embargo él lo hizo, pero que hubo pecado, y las consecuencias de ese pecado se dejaron ver. Y por eso nosotros, cuando aún los gobernantes nos exigen que le obedezcamos a ellos, no podemos mientras que estén en contra de la voluntad de Dios. O sea, si no están en contra de la voluntad de Dios, debemos someternos a ello. Entonces, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender muy bien este mandamiento. Sí, mi hermano. Quería resaltar lo que está escrito en Patriarcas, en Profetas y Profetas, página 710, donde, hablando del caso de David mismo, dice que en ese caso, esas órdenes que él daba ya en contra de la ley de Dios, dice, el obedecerle se hizo pecado. O sea, el caso de Joab obedeció, y eso Dios lo toma como pecado porque él tenía luz al respecto. Pero en la parte intermedia también nos habla, ya en Alza tus ojos, en la página 99, nos habla, dice, porque el príncipe del poder del aire se está posesionando de las mentes de los hombres. Es decir, que por eso en las monarquías, a diferencia de las democracias, hay una diferenciación. O sea, los reyes eran uno solo, y donde manda capitán no manda marinero. Pero con el tiempo se implementaron, después de la Revolución Francesa, la parte democrática. La democracia está en dos palabras ahí, que es demos y kratos. Demos, los votantes, los que en ese entonces podían votar, y kratos, la autoridad. La autoridad la tiene el pueblo que estaba en capacidad de votar. Y ese pueblo elegía a sus gobernantes. ¿Cuáles gobernantes? Entonces está el ramo ejecutivo, que es el presidente de la República con todos sus ministros de Hacienda, ministros de Justicia y lo demás. Y está la rama también legislativa, que es la que crean las leyes, la parte de la Cámara de Representantes, el Senado. Y está los que miran que esas leyes se cumplan y que se ejecuten de acuerdo a lo establecido. Es la parte judicial, que está la Corte Suprema de Justicia y los demás entes que van a controlar, la Contraloría de la República, el Defensor del Pueblo, con los tribunales, con los jueces de la República, que los notariales y todos los que miran que esas leyes se estén cumpliendo. Puede ser que sean llamados a comparecer cuando nosotros, sabiendo que Satanás quiere involucrarse en las mentalidades de sus gobernantes para meter leyes contrarias a la ley de Dios, y dice que el obedecer esas leyes, a esos poderes, es deshonrar a Dios, y eso nos va a llevar a que entremos en una lucha entonces entre el bien y el mal. Y dice, pueden ser que sean llamados a comparecer delante de los tribunales, y en esas emergencias piensen en la promesa del Señor, que dice, no se preocupen, que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Estuvo con los 3 hebreos cuando fueron echados al foso de los leones, al horno. Y también más adelante nos va a hablar también del caso de Daniel, pero también nosotros mismos vamos a igual que ellos, a tener que comparecer. Podemos permanecer allí aunque el mundo entero se nos oponga. Dios hizo un pacto con su pueblo y estará con él. El pacto que hicimos, Él ha prometido que no nos va a dejar solos, sino y dice que el Espíritu Santo nos hará recordar lo que tenemos que hablar en ese momento. Así que Dios nos ayude para poder también recordar esas promesas. Bien, entonces dentro de la Biblia tenemos algunos ejemplos de fidelidad
Y dentro de esos ejemplos vamos a mirar ahora de algunos hombres. Dice cómo respondieron los 3 hebreos cuando el rey babilónico les pidió dar a una estatua lo que solo le pertenece a Dios, culto. ¿Qué hizo Daniel cuando la ley medo-persa le prohibió orar a Dios y le ordenó orar al rey? Entonces, mi hermano Samuel, puedes darnos el aporte acerca de esta pregunta. Bien, en las 4 preguntas que hemos visto, ya hemos visto ejemplos de fidelidad. El apóstol Pablo nos da la instrucción, la obediencia, la fidelidad a las autoridades humanas, pero sobre todo a Dios. El apóstol Pedro, que inicialmente también lo vemos en el Nuevo Testamento, tratando de ir como en contra de la autoridad cuando van a prender a Jesús, y él en su carnalidad actúa, pero vemos que ahora dice: honren a todos, amen a sus hermanos, obedezcan al rey. Y sobre todo en la última pregunta, la 4 que veíamos, que el mismo Señor Jesucristo nos da este ejemplo. Ahora vayamos al Antiguo Testamento. Allí tenemos entonces a estos 3 jóvenes hebreos que son confrontados y que la tienen una respuesta muy precisa, muy clara. Ellos respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. O si no nos libra, también estamos en las manos de Dios, que se haga su voluntad. Es decir, como estaba el tema del culto, el tema de la adoración a Dios, debía ser eso primero a Dios, y por eso están obedeciendo cabalmente. Es decir, que si nuestra conciencia está siendo amenazada, si la ley de Dios está siendo atacada, tenemos que obedecer primero a Dios. Y eso es lo que vemos en el siguiente ejemplo del Antiguo Testamento también, ya no en la época de Babilonia, de Nabucodonosor, sino de los medos y los persas con este rey Darío. También el tema de la adoración está aquí en juego. Se prohíbe adorar a Dios, se prohíbe orar públicamente, orar solamente al rey y no a Dios. Daniel lo vemos, y yo podría decir entre comillas que hay como una desobediencia civil, ¿no? Claro. Porque él, notamos que entró en su casa, abrió entonces las ventanas de su cámara y se arrodillaba 3 veces al día. Entonces, la prioridad a Dios, adorar a Dios, la ley de Dios hay que respetarla y nuestra conciencia no puede ser vulnerada. Ahí debemos tener esa fidelidad y seguir este ejemplo de estos personajes del Antiguo Testamento. Bien, hermano, yo quisiera dar un aporte en cuanto a esta pregunta, que es muy importante. Me parece que nos da un gran paralelo en cuanto a nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo también, en ese entonces se levantó una estatua grande de oro. Ustedes ya saben que era muy grande y era de oro puro, bastante, que era el símbolo de Babilonia, porque el oro era el símbolo que identificaba por su riqueza. Y ahora esta gran estatua que debía ser adorada, y los siervos de Dios no la adoraron, es símbolo de lo que hoy también el romanismo, podemos decir, el papado, que viene allá de Roma, que también tiene su símbolo, tiene su Dios, que es el sol. Hoy en día también se nos va a levantar una estatua, no en la misma parte física, sino en una figura también con la adoración, que es la observancia del domingo, como el día del sol, que también se va a decir a los cristianos que deben someterse a la adoración de ese Dios que indirectamente, o sea que no lo muestran como que vamos a adorar al sol, pero si nosotros investigamos y sabemos, el domingo es Sunday, que es día del sol, que viene como en honor a esa adoración a ese Dios pagano. Entonces, qué importante que nosotros comprendamos que es un ejemplo de estos jóvenes, de estos hombres, nos dan a nosotros para que no importa la situación que nos venga esa ley, porque van a venir decretos, primero no tan severos, pero sí van a haber decretos de cárceles y después van a haber decretos de muerte. Pero vemos que por encima de todo, los hombres allá en Babilonia no le tuvieron temor a la misma muerte por haber desobedecido al rey. Tuvieron que enfrentar la muerte porque el rey había podido matarlo y lógicamente
Fue Dios quien los libró, y de esa misma manera también a nosotros nos anuncia la muerte, pero Dios, el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el que nos va a dirigir a nosotros y nos va a librar. Por eso no temamos, hermanos, pero pensemos que es el mismo principio que Satanás tiene para tratar de doblegar a los hijos de Dios en completa apostasía, para que adoremos al mundo, para que adoremos a los dioses paganos y no a Dios. Nosotros debemos adorar al verdadero Dios del cielo. Amén. ¿Bien? Muy bien, entonces como hemos visto esta quinta pregunta, vamos a avanzar con la sexta pregunta. El pastor Orlando: en el tiempo de Israel, ¿obedecieron los escoltas la orden impía del rey Saúl cuando les ordenó matar a los sacerdotes? ¿Era el deber de los soldados romanos obedecer al concilio judío cuando Pablo estaba en riesgo de ser asesinado? Bueno, aquí nos habla de dos hechos, uno del Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nos enfoca el caso del primer rey de Israel. Dios le había dicho al pueblo que así os tratará el rey que os gobierne, se apoderará de las mejores tierras, tomará a sus hijos como perfumadores para el pertrecho de la guerra, estarán delante del rey en la guerra. Entonces encontramos que ahora todo esto se cumple. Lamentablemente vienen órdenes que son producto, como decía la nota de la anterior pregunta, que están llenos de odio contra todos los que sirven a Dios. Saúl tenía odio hacia David. Y dice, y pronto, muy pronto, se librará la última batalla entre el bien y el mal, y la tierra será el campo de combate. Y entonces se vio cuando dio la orden de que mataran a los sacerdotes, de no porque habían dado ayuda a David en la huida que tuvo que hacer, le habían permitido tomar la espada, la única que había en el santuario, que era la de Goliat, que David la había conquistado después de matar a ese gigante. Y le habían dado el pan para poder sostener a nivel físico. Y entonces dice que que era extranjero, Doeg Edomita, o sea la descendencia de Saúl, entonces vino a dar informes que no correspondían exageradamente, entonces para que la ira del rey se desatara, y entonces dio una orden de que mataran a los sacerdotes de Jehová, porque la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huían, no me lo descubrieron, no me lo dijeron, no me pasaron el informe. Pero los siervos del rey, dice aquí, no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Ni uno levantó su mano. Y aquí entra la parte de conciencia, y es donde viene la parte del por qué nosotros como institución a veces nos toca que tomar determinación de no combatientes. Porque en el ejército no se puede servir al mismo tiempo a los hombres y al mismo tiempo a Dios. Y la Biblia nos menciona que tenemos como parte del principio fundamental lo que está en Mateo 5:9. Dice, bienaventurados los pacificadores, estamos llamados a la paz. ¿Y por qué? Porque dice que si tu enemigo tiene hambre, no dice dale plomo, sino dice dale de comer. Si tiene sed, no rematarlo, sino dale de beber. Y dice, para que sean hijos, dice el versículo 44 al 45 de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Entonces Dios nos invita a que nosotros tomemos claridad respecto a las autoridades. Nosotros debemos ser buenos ciudadanos, debemos respetarle, darle honra, obediencia, siempre y cuando no toquen las partes que tengan que ver con la ley de Dios, con el gobierno de Dios. En el Nuevo Testamento ya nos habla, en el caso de Pablo, que el pueblo, ya lo más triste era que las autoridades, no solamente políticas, sino la parte religiosa, el Sanedrín, quisieron matar a Pablo, no porque porque estuviera levantando la insurrección contra Roma, sino porque no le quiso, al igual que los soldados, después de que él le daba obediencia, él se encaminaba hacia Damasco, pero cuando se encontró directamente con Jesús de Nazaret, ¿quién eres? Yo soy Jesús el que tú persigues. Entonces dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y ya se le dio la indicación de lo que tenía que hacer después de su conversión, y llegó a ser uno de los instrumentos de Dios en sus manos para llevar el evangelio al mundo gentil,
ya lo había abierto, lo abrió Pedro, pero él le correspondía fortalecer ese ministerio hacia el mundo gentil. Y ahora, con el odio, vuelve y se ve el odio, quisieron matarle. Pero el tribuno, ahí se ve las autoridades, haciendo ya no lo malo, sino lo bueno. Tuvieron que arrebatárselo las mismas garras para librarle de la muerte. Y ese también nosotros no podemos tampoco ignorar eso, que las autoridades están llamadas a implementar orden y que nosotros deberíamos estar de acuerdo con ese orden, siempre y cuando ese orden no viole, no sea injusto, no se lleve en contra de la ley de Dios. Y dice que el Señor le dio ánimo a ese Pablo diciéndole: tranquilo, no se preocupe, porque usted va no solamente a estar aquí, sino va a estar en la capital del Imperio Romano, que es Roma, y va a testificar ante el mismo emperador. La nota me llama la atención, la primera parte dice: Doeg era un calumniador. Y Saúl no se quedaba atrás, dice: Saúl tenía un espíritu ¿de qué? De envidia, odio y homicidio. O sea, tres cosas, mientras que el uno era calumniador, el rey estaba en peores circunstancias, porque además de la calumnia, ahora él era envidioso, odiaba y quería matar, deseaba que la denuncia fuera verdad. O sea, por dentro él deseaba tener más argumentos contra su enemigo para poderle caer con el peso de una ley, pero no una ley para bien, sino para mal, de una manera injusta. Y dice que por eso se unió a la declaración parcial, exagerada, del jefe de los pastores, y dio la orden. Dice: perdió el control y actuó como un demente. Si hubiese esperado calmadamente hasta haber escuchado toda la historia, hubiese ejercido su facultad de razonamiento. Pero cuán diferente habría sido la crónica terrible de los actos de aquel día. Como bestias salvajes que han probado sangre, así eran Saúl y Doeg, como bestias salvajes. Después de probar la sangre, como las hienas que prueban sangre y ya quieren despedazarse entre ellos mismos. Existen gobernadores enardecidos, pero también no solamente en la parte ejecutiva, sino jueces injustos en la parte ya que tiene que ver con la parte judicial. Olvidan que están bajo la autoridad del gran gobernador, del Dios omnisapiente, y que está sobre todo monarca, príncipe, gobernante o rey. A veces nosotros también tenemos que tener cuidado de que no nos maneje un espíritu diferente, como Jesús tuvo que decirle a sus discípulos: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque estaban queriendo orar para que bajara fuego del cielo, así como Elías, para que destruyera a todos los samaritanos que no habían recibido a Jesús. Y entonces el Señor le dijo: ese no es el Espíritu de Dios. ¿Qué espíritu tenemos nosotros? La pregunta. ¿Tenemos el Espíritu de Dios o tenemos odio, rencor, homicidio? El que le diga a su hermano raca, imbécil, dice ya es un homicida, porque no lo ha ejecutado, pero si hubiera la ocasión lo haría. Y eso se toma como culpa, como pecado también. Bueno, vamos a entrar ahora, guía importante para nosotros. El pastor Antonio Martínez: ¿qué principio quedó demostrado en la respuesta dada por los apóstoles a las autoridades judías que le prohibieron hablar en el nombre de Jesús? ¿Cómo actuará el cristiano cuando el gobierno le ordene hacer algo que es contrario a la ley de Dios? Bien, aquí se nos está hablando de una guía importante para nosotros, y podemos ver dentro de este contexto de esta pregunta que se nos está hablando de que los cristianos estamos en medio de dos autoridades. Una, que es la autoridad eclesiástica, o sea, vemos aquí, tenemos a los judíos jugando un papel importante, pero la otra también nos habla de los gobernantes, que ya es la autoridad civil. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de eso, vemos de que la autoridad eclesiástica, aunque Dios los había colocado con esa autoridad, ellos en el momento que dejaron de lado a Dios y se unieron a las autoridades civiles y incurrieron en el pecado de violar las leyes de Dios, entonces ahora perdieron de vista y usaron la autoridad de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque según ellos, como autoridad y según las leyes de Moisés, decía que si se creía en otro Dios, o sea, adoraba a otro Dios, pues lógicamente eso era una blasfemia. Eso era lo que estaba establecido, y podemos decir que había justificación por parte de los judíos para que acusaran a los discípulos de blasfemia, porque ellos creían que Jesús, siendo hombre,
O sea, porque Jesús se manifestó como hombre, ahora siendo hombre lo adoraban como Dios, o sea, creían en Él como Dios y Él es Dios para nosotros. Pero eso es importante que nosotros en este momento comprendamos de que ahora los discípulos se vieron enfrentados a tener que decirle a los sacerdotes, juzgad vosotros mismos si es justo que nosotros le obedezcamos primeramente a vosotros que a Dios. Entonces eso es muy importante para nosotros. Aquí queda dicho muy claramente que si en este momento el gobierno nos exige por medio de una ley, porque es una ley y nos está enseñando la lección que debemos obedecer al gobierno, pero si esa ley es contraria a la ley de Dios, nos queda muy claro que nosotros debemos obedecer primeramente a Dios y no a los hombres. Amén. Por encima de todo debemos obedecer las leyes de Dios y estar dispuestos a entregar aún nuestras propias vidas para que nosotros podamos dar cumplimiento a los requerimientos de Dios y de esa manera agrademos a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y nos dé su santa gracia para que nosotros podamos depender de Él y hacer su voluntad. Yo quisiera, para parte del estudio adicional, hay la última parte de la nota que está aquí en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, 666, la marca de la bestia, 666, pero que también está en Joya Testimonio, tomo 2, página 319, donde dice, delante de nosotros hay la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, para defender la ley de Dios que es anulada por las leyes de los hombres. En esta situación, ante esa situación, nos dice el espíritu de profecía, la inspiración divina. Los métodos políticos del mundo recomendarán que se cumplan exteriormente las leyes del país, por amor a la paz y también la armonía. Aparentemente esos dos argumentos son buenos, la paz y la armonía, pero a riesgo o en contra de qué. Dice, hasta habrá quienes recomienden una conducta tal basadas en este pasaje: toda alma se someta a la potestad de superiores, es decir, Romanos 13:1, y los que son de Dios son ordenadas. Se basarán en eso, pero se les olvida lo que decía el versículo 3 y 4 del mismo Romanos 13, para bien, no para mal. Y entonces ahí donde nosotros vamos a ser probados. Hay una orden de obedecer las autoridades, pero esa obediencia tiene límites. Cuando se extralimitan, se van más allá de la autoridad que Dios les da y quieren quitarle el gobierno de Dios, como Satanás en el cielo se rebeló y ahora los ángeles a quién obedecían. Era su comandante, el querubín era un comandante también de los ángeles, pero ahora estaba el arcángel, el supremo comandante, y entonces estaban ahora dos polos, en donde iban a encuadrarse. Entonces aquí donde la brújula debe marcar el polo, y la brújula debe marcar siempre el orden. Primeramente, el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en segundo lugar, no habla del primero, sino ya del segundo lugar, es semejante a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces nunca podemos nosotros quitar a Dios para darle preeminencia a alguien que puede ser nuestro próximo más cercano, pueden ser nuestros padres, puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, puede ser nuestra patria. Amamos la patria también, pero por encima debe primar la patria eterna. Entonces no podemos nosotros sacrificar lo primero para establecer lo segundo, sino que siempre lo primero es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y en segundo lugar al prójimo como a sí mismo. Dios nos bendiga. Amén. Como lo veíamos entonces desde la nota de introducción, no se trata de solo una obediencia exterior, sino una obediencia que sale del corazón. Amén. Como está en el Nuevo Pacto, según Jeremías 31:33. ¿Quiere el Señor ayudarnos a aplicar esta lección? Vamos a terminar con una oración. Querido Señor, amante Padre eterno, estamos agradecidos porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros, y siempre en ti hay el querer como el hacer, pero depende de nuestra disponibilidad, depende, Señor, de qué horizontes, por dónde caminar, por dónde transitar, que tengamos bien claro para que cada paso que demos lo demos con seguridad,
con amor, con deseo siempre de honrarte, porque tú dejaste toda tu gloria, dejaste todo tu reino y viniste a buscarnos como hijos pródigos, como ovejas perdidas, como dramas perdidas, para darnos nuevamente el valor deseado y llevarnos de regreso hacia la casa paterna. Amén. Perdónanos, Padre, si hemos hecho cosas contrarias a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que en las crisis que se avecinan, en el nuevo orden mundial, donde van a haber guerras a nivel político, pero no solamente a nivel político, sino también las guerras religiosas, que van a llevarnos a polarizarnos, a quién adoramos y a quién servimos, si adoramos a Dios por encima de los otros, o vamos nosotros a cambiar a Dios por las cosas baladíes del mundo. Señor, ayúdenos para que sepamos a quién poder servirle, poder amarle y aún entregarle nuestra vida misma si es necesario, como sacrificio vivo delante de ti, delante de nuestro prójimo, para que así podamos, Señor, finalmente alcanzar tu reino. Perdónanos, Señor, bendice, Señor, y suple las necesidades de nuestros oyentes y los que nos ven a través de estos medios. Hay necesidades económicas, puede haber necesidades de salud, de familia, de problemas de cualquier otra índole, Señor, que tú puedas, Señor, llenar esos vacíos y permitir, Señor, horizontes mejores, y que tú puedas liderar nuestras vidas y puedas, Señor, ser el timonel, el capitán de nuestras vidas. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por su fina atención. Muchas gracias al hermano Jair por estar en la grabación de Multimedia. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Amén.